Muy bien. Vamos a presentar un poco de las estadísticas de cómo terminamos este proceso. En el grupo 1 hay 89 beneficiados. Sí, 89 beneficiados estatales y 181 federales. En el grupo 2 tenemos 349 estatales y tenemos 389 federales. En este caso, tenemos 2 más que estamos en espera de autorización para ver si podemos agregarlos, debido a que hay cierto remanente en el recurso de acuerdo a las observaciones que nos hicieron al primer listado que enviamos. Entonces, estamos en espera de que nos autoricen poder agregar estos 2 beneficiados más. En el grupo 3, correspondiente a educación especial, hay en el estado 24 maestros beneficiados y en el federal 42. En el grupo 4, que corresponde a secundarias y telesecundarias, hay 33 personas y en el federal 80. En el grupo 5 de educación física son 14 personas y en el federal 18. En el grupo 6 son 67 beneficiados y 70 en el subsistema federal. Finalmente tenemos 780 personas beneficiadas en el sostenimiento federalizado y con 2.983 horas, y la proporción en el sostenimiento estatal. Es muy importante decirlo, el recurso que se asignó para el beneficio de los docentes estatales fue proporcional a la participación y al recurso que se generó para el sostenimiento federalizado. Así es, en total, entonces tenemos 1,356 participantes beneficiados y el total de horas son 4,093. Muchas gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay algunas, bueno, el número de beneficiados no coincide con el número de prelación en el que terminamos. En la mayoría de los grupos tenemos que algunas personas con números de prelación que se encuentran dentro de los primeros posiciones no están en el listado de beneficiados. Esto es porque, como comentamos en el webinar anterior, nosotros estamos obligados a hacer una revisión nuevamente de que todos los documentos que se presentaron coincidan con la información que se subió y con la que están participando. Una vez que reiniciamos este procedimiento de revisión, se encontraron nuevamente algunas inconsistencias, incluso la federación realizó algunas observaciones de estos docentes para que nosotros pudiéramos revisar nuevamente. Quisiéramos aclarar qué tipo de inconsistencias encontramos, aunque a cada uno de estos participantes se les hizo llegar una notificación. Así es, a su correo oficial en el mismo día que salieron publicadas las listas. Entonces encontramos a personal que se encuentra en licencia y como venía en la convocatoria, tenían que estar activos hasta el final del proceso para poder recibir el incentivo. Tuvimos casos que no correspondía a la categoría de sus plazas para su participación en la materia o asignatura que se evaluó. También hubo participantes que se inscribieron a un sostenimiento distinto, es decir, estatal y se inscribieron al federal o viceversa. Hay personas que no acreditaron los 2 años ininterrumpidos y aquí están solamente las personas que no subieron un documento de constancia de su directivo que avale la función. Aquí los maestros nos dicen, bueno, yo tengo tantos años, pero quien avala esos servicios en la función, ya en el grupo, es el directivo o el supervisor. Así es, quisiéramos hacer un poco de insistir en esta parte. Este es uno de los datos que nosotros no podemos corroborar desde el sistema. Por decir, la antigüedad en el servicio es algo que nosotros podemos corroborar sin necesidad de un documento, aunque así lo pide la convocatoria, o la clave que tiene, el sostenimiento en el que se encuentra, esos son datos que se pueden corroborar desde el sistema. Sin embargo, los 2 años ininterrumpidos en la función es un dato que únicamente su directivo puede validar, digamos, o
certificar a través de una firma. Hubo algunas confusiones, digamos, durante el proceso, porque había gente que tenía 1 año en su último CT y nos hacía llegar una constancia de este último año, porque este directivo solamente puede hacer constar este último año. Sin embargo, como lo comentábamos en un webinar, hubiera sido necesario que el directivo anterior hiciera constar que en su anterior centro de trabajo desempeñaba esta función al menos 1 año más, para así hacer constar los 2 años necesarios para poder ser parte de este listado. Entonces, es por eso que hubo algunos que debimos de haber sacado de este listado, que así fue. También debido a la indicación expresa de parte de la federación de que todos los documentos deben de coincidir con la participación que se registra en el sistema. Así es. También están personal que no acreditó el perfil con licenciatura. Para este proceso, la parte normativa de la UCICAM federal nos estableció que todo el perfil iba a ser validado con un nivel licenciatura. Entonces, aquí están los casos que no subieron su documento de nivel licenciatura y por ello es que en este último filtro, bueno, penúltimo filtro, quedaron fuera del listado. Así es, importante también, sabemos que hay personal que obtuvo su plaza acreditando su perfil a través de la maestría. Sin embargo, este requisito o esta convocatoria en específico no permitía que fuera con la maestría. Es algo que ya solicitamos, no solamente nosotros, sino varios estados, al menos en la reunión regional que nosotros tuvimos a bien asistir y que ellos amablemente nos invitaron. Fue una solicitud de la mayoría de nosotros que se homologuen los criterios, sobre todo en temas de perfil, para que si podemos acceder al servicio, pues entonces podamos acceder a los procesos diferentes que se pueden generar cuando ya estamos en servicio. Así es. Otra de los motivos fue su función es de coordinador de actividades académicas. Tuvimos ahí 2 casos que sí, efectivamente, tenían horas frente a grupo, pero les pongo un ejemplo, tenían 10 horas frente a grupo de matemáticas y entonces el mínimo para la participación son 12 horas. Los bloques no alcanzan para el incentivo. Entonces, el resto de las horas era coordinador académico y pues bueno, sí tuvimos que quitarlo de la lista de beneficiados. Y por último, está el tema de que los ATPs, varios ATPs se inscribieron en el grupo 2 y debieron haber participado en el grupo 6, como estaba en la convocatoria y como el registro ahí mismo se los indicaba. Así es. También tenemos algunas participaciones ahorita en este webinar sobre la incorporación de los ATPs al grupo 6. Eso fue la conformación de los grupos fue una decisión federal, no fue una consideración estatal ni fue regionalizado. La federación nos mandó ya construidos los grupos y así es como nosotros tuvimos que operar el tema, pero por supuesto que haremos llegar este tipo de solicitudes o de opiniones a la federación para que sean considerados en próximos procesos. Bien, ¿qué sigue, Adi? Bueno, después de la publicación de los beneficiados, entonces enviaremos un correo electrónico, iniciaremos a partir del sábado para todos los afortunados, para que nos entreguen los documentos en original. Y pues el siguiente paso es, ya que una vez se presenten a la cita, el periodo va a ser del 8 al 17 de diciembre. Importante ahí mencionar, nosotros les haremos llegar en este correo que menciona Adriana la fecha y hora de asistencia a la entrega de documentos, por lo que será algo muy calendarizado para evitar multitudes y arriesgarnos como lo comentaban. Entonces es muy importante que atendamos a la hora, fecha y lugar en el que se solicite en este correo. Así es. Una vez que nos
entreguen los documentos, en el mismo lugar vamos a hacer la revisión documental, que esté completa, y si está completo, vamos a entregar la constancia oficial de incorporación al nivel 1 de este proceso de promoción horizontal. Importante decir también que será en la misma cita, no entregarán documentos para que nosotros después les entreguemos la constancia, sino que estaremos varios del personal del área de ADI de UCICAM, en el que en ese mismo momento revisaremos que todos los documentos estén completos y si así es, entonces entregaremos ya oficialmente la constancia de la incorporación del incentivo. Así es, y pues ya el último paso sería el pago del incentivo, gestionarlo para que reciban su beneficio. Importante también en este sentido, como ustedes saben, los resultados fueron apenas publicados el día de ayer, antier, perdón, estoy un poco perdida en los días. Y ayer incluso había algunos estados que todavía estaban imposibilitados a la publicación. Entonces, este proceso es un proceso complejo, es un concepto nuevo que se tiene que dar de alta en Hacienda, tanto federal como estatal. Y que además pues, se tienen que hacer ciertas validaciones en tanto a la partida presupuestal y temas administrativos que tienen que ser rigurosamente cumplidos. Por lo tanto, es un poco complicado que el pago se genere antes del periodo vacacional porque las nóminas las cerramos ambas entre martes y jueves de la próxima semana. Por lo tanto, es muy probable que este pago se genere a principios del próximo año, pero de manera retroactiva al 1 de septiembre. Así es. Teníamos algo más. Los requisitos documentales que van a presentar son los mismos que subieron ustedes a través del link a la plataforma estatal. Es identificación oficial, la CURP, título o cédula profesional de licenciatura o equivalente que sea acorde a la categoría, comprobante de nombramiento definitivo equivalente, que en este caso sería el FUP o nombramiento, la constancia que mencionábamos de años ininterrumpidos del servicio con las plazas con las que participa, es la que expide el director y dice ahí qué asignatura dan, cuáles claves presupuestales y cuánto tiempo tienen en esas claves presupuestales y en esa asignatura. La carta de aceptación firmada de las bases de la convocatoria, que es el documento que ustedes imprimieron de la plataforma federal y que lo firmaron aceptando estas bases. La selección de cita donde venía la sede, el día y la hora en el que ustedes tenían que subir la documentación a la liga. La ficha para el registro firmada. Aquí va a ser el comprobante que da la plataforma. También aquí hay dos fichas, la ficha para el registro firmada y la ficha de registro, que es la información que ya quedó asentada y con la cual participaron. Es cuando ya les mandan la aceptación. Ahí nos faltó en esta diapositiva esa ficha, pero son ambas fichas las que les vamos a requerir. De todas maneras, en el correo va a venir desglosado todos los documentos. Grado máximo de estudio para elementos multifactoriales, son sus estudios de posgrado, que son las maestrías que ustedes subieron ahí para el puntaje extra. Y por último, la constancia de años de servicio acumulados para los elementos multifactoriales, que es la constancia que les expidió el archivo estatal o la DERCE que les corresponde, donde dice cuántos años tienen en la función acumulados. Finalmente, todos estos documentos ya los deben de tener en su poder, puesto que fueron los que subieron a la plataforma. ¿Por qué los estamos pidiendo? Porque como ya es personal beneficiado y como ustedes saben, este incentivo es permanente, se debe de generar un expediente para cualquier situación que esperemos que no suceda nunca, pero ya exista en la dependencia un expediente que trascienda a esta administración o a cualquier evento que surja posteriormente, junto con la constancia que ustedes van a recibir y que nosotros vamos a tener firmada o acusada de recibido por ustedes. Esto genera un expediente que se irá al archivo de UCICAM, en donde permanecerá hasta que ustedes puedan jubilarse. Así es.
Y bueno, finalmente pasaríamos a un periodo de preguntas que nos han realizado. Sí, dice Bárbara Tejeda, el Estado de Jalisco asignó muy pocos recursos a la promoción horizontal. ¿A qué se debe? Como les comentábamos, el recurso asignado por la parte federal fue establecido precisamente por autoridades federales y todo lo que se asignó para cada grupo fue proporcional a la participación. Incluso el recurso, los 16 millones que fueron asignados a Jalisco, fue determinado también de acuerdo al número de participantes a nivel nacional. Haciendo esa misma estrategia, lo que se asignó de manera estatal fue lo proporcional al recurso y a la participación que tuvimos en el Estado. Entonces, la bolsa general de los 26 millones es como si tuviéramos una sola bolsa dividida entre el número de participantes y así es como se generó esta bolsa. Así es. Nos están haciendo muchas preguntas sobre promoción vertical. Nos comenta si pagarán antes de terminar el año. Justamente el día de ayer, el director de remuneraciones, el subsecretario de Administración y yo tuvimos oportunidad de estar en la Ciudad de México platicando con autoridades de GESANEF y de UCICAM. Encontramos ya la manera de transitar con estos pagos. Habíamos tenido algunos problemas, sobre todo con el sistema, con el SATAP. Y bueno, ya llegamos ya a una posible solución para que pueda pagarse antes de terminar el año, así que ya estamos trabajando en ello. De hecho, ya hubo un poquito más de la mitad de docentes y directivos promovidos que ya se les pagó la quincena pasada, entonces ya estamos avanzando en eso. Muy bien, Beatriz Virgen dice, ¿la revisión de documentos será en Guadalajara o por regiones? Como mencionaba la licenciada Wendy, va a ser en Guadalajara la revisión de cada uno de los participantes beneficiados. Lo realizamos así porque además de la revisión de documentos vamos a hacer la entrega de la constancia y esta entrega sí debe ser de manera personal y para evitar cualquier tipo de contratiempo en delegaciones regionales vamos a hacerlo de manera presencial nosotros mismos. Como lo comentaba, estará Adriana, estaré yo y todo el equipo que nos acompaña generalmente. Nos pregunta Reina Cobos que si aumentaremos el rango de beneficiados en promoción horizontal. El rango de beneficiados atiende al recurso que tenemos asignado para cada uno. Entonces, solamente tenemos ese pequeño remanente, como les comentábamos, pero ya está asignado o hay una propuesta de asignación a 2 personas, que con eso terminaríamos ya, finalizaremos con la asignación del recurso. Aquí en docente educativo dice, los ATPs exigimos respeto en la promoción horizontal, ya que la mayoría somos docentes con funciones de asesoría y deberíamos participar en el grupo 2 y no en el 6. Como les comentaba la licenciada Wendy, es una propuesta, son propuestas que se llevan a la UCICAM para que los tomen en cuenta, pero sí mencionarles que los grupos fueron designados desde la federación. Así es. Nos comenta Alma Rodríguez, debería contar más la puntuación del examen y no la antigüedad. Esta parte ya está siendo, la parte de los multifactoriales está siendo revisada por la UCICAM, ya que desde la autoridad federal es desde donde se establece la ponderación de cada uno de estos conceptos. Esperemos que en las próximas convocatorias este tipo de solicitudes sean consideradas. ¿Habrá remanente en promoción horizontal y de ser así cuando saldrán nuevas listas? El presupuesto ya es el que se asignó y ya solamente están en revisión de la UCICAM federal, lo que les comentaba la licenciada Wendy, del grupo 2, y se propusieron del grupo 2 porque las observaciones que se realizaron fueron de ese grupo y por eso quedó ese remanente de ese grupo. Así es. A los maestros que se les asignaron horas de incremento cuando se les paga, no hemos terminado de generar el pago porque estamos consolidando la estrategia de la asignación de horas de tutoría, ya que en las disposiciones viene contemplada esta asignación, sin embargo el mecanismo para asignarlas no está definido,
Por lo tanto, estamos haciendo consultas en la federación para que en determinado momento no se nos vaya a negar la asignación de esta hora de tutoría porque ya se reportó la cantidad de horas que ya se reportó y registró, porque reportadas ya están, pero no están registradas, dado que una vez que se registran las horas adicionales, el participante termina su participación. Por lo tanto, queremos evitar que haya un contratiempo con la asignación de tutoría y es por ello que estamos determinando el mecanismo de asignación. Salvador Cabezas nos dice, ¿la constancia de antigüedad está en digital? ¿Aceptarán la impresión de la misma? Sí, porque así fue enviada a través de las DERCES y a través del archivo estatal. Misma pregunta del maestro Francisco Javier, así es. Teníamos una pregunta también muy constante en temas de por qué aparece mi recibo de nómina en transparencia o mi pago en transparencia y no me llega el depósito. En el caso del sostenimiento federalizado, como ustedes saben, la participación o la obligación de nosotros como Secretaría de Educación es generar la nómina, hacer el cálculo desde aquí y hacer un como registro de movimientos en nuestro sistema. Una vez que nuestro sistema los recibe y hacemos todo un análisis desde la Dirección de Remuneración, se envían estos movimientos a la Ciudad de México para que sean registrados en su sistema llamado SANE. Una vez que están registrados en el sistema, que es la gestión que nosotros hacemos con lo que generalmente llamamos el FONE y que es manejado por la DGSANEF, es que ellos registran estos nombramientos y hacen una solicitud de pago a la TESOFE. La TESOFE deposita el dinero directamente a la cuenta del beneficiario o del trabajador o generan el cheque, nosotros únicamente los imprimimos. Importante entonces que en transparencia se alimenta de la información de Jalisco. Por lo tanto, desde el momento en el que el docente es reconocido como trabajador de la Secretaría de Educación por la Secretaría de Educación Jalisco, pueden ya ver el cálculo de su nómina en transparencia, porque es tomada de nuestra base de datos. Sin embargo, el pago será generado hasta que se registre ese nombramiento en la base de datos de la federación. Es por eso que pueden ver el pago porque ya están registrados con nosotros, pero no ha caído el pago porque no hemos logrado registrarlos en la federación. Así es. Bueno, una última pregunta. Dice, ¿regresarán las cédulas o títulos originales si solo se va a cotejar y nos quedaremos con la copia? Así es, importante llevar los documentos originales con su debida copia. Así es. Pues muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas Gracias a ti. gracias por sintonizar este nuevo webinar. Cualquier duda, estaremos ahí pendientes. Cualquier duda también, tu correo para... Sí, es adriana.deleon@jalisco.gov.mx o el de usicam@jaliscoedu.mx. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.